Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios. El día de hoy, julio 31 del 2022, podemos compartir con libertad en esta parte del mundo el Evangelio. Y sobre todo meditar en este poderoso libro que es la palabra de Dios, que nosotros no solamente creemos, sabemos, ¿verdad?, por experiencia, porque hemos dado cuenta que la Biblia es más reciente que cualquier noticia de este mundo. Y tiene como propósito no solamente abrir nuestra mente, sino también sanarla, que podamos disfrutar de la vida y poder compartirlo con los demás. Y todo esto, hermanos, se encuentra solamente en la vida de un hombre llamado Jesucristo. Y en Jesucristo nosotros recibimos la dirección, la sabiduría, la inteligencia para poner en práctica, hermanos, lo que se pone en este libro. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que enviaría al Consolador, a alguien que era igual a Él. Y ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que nos enseña, nos recuerda y habla, glorifica, como dice Cristo de Juan 16, acerca de Jesucristo mismo. Y existe un ambiente, hermanos, muy importante que tenemos que meditar, en el cual el Señor Jesucristo enfrentó en este mundo. Cuando viene Cristo a esta tierra, comienza a tener, hermanos, en unas batallas sumamente pesadas, en un ambiente, hermanos, que es más real del que nosotros podamos aquí ver. El mundo biológico, usted y yo lo podamos ver, podemos disfrutar también de cómo se ven los cielos, cómo se ve la luna, las estrellas, ¿verdad?, el sol, con cierta manera de poder verlo, ¿verdad?, porque daña nuestra vista, pero también las montañas, el mar y todo esto, disfrutarlo. Y también, hermanos, nos damos cuenta que existe otro mundo todavía más real, que muchas veces no se ve con los ojos físicamente. La verdad, hermanos, es que muchas veces en la vida vamos a enfrentar días malos. El Señor Jesucristo lo dijo, el apóstol Pablo lo reafirmó, diciendo que vendrían días y viviríamos días malos, días en los cuales pensamos que lo que hemos hecho no tiene valor, o que el mundo se nos viene encima. Noticias que pueden ser muy tristes, desgarradoras, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir y que quizás, hermanos y amigos, nos puedan hacer sentir gravemente adoloridos. La vida de los hijos, de sus acciones, las consecuencias, ¿verdad?, de nuestros hijos, las consecuencias de sus decisiones pueden afectar gravemente nuestra fe. Pero para esos días, el Espíritu Santo quiere prepararnos. Quiere que nosotros tengamos la capacidad de utilizar las herramientas correctas y poner en práctica lo que Dios ha prometido, lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, y enfrentar, hermanos, un mundo que nos está atacando. Y estas batallas, hermanos, no siempre son físicas. De hecho, si me permite decirlo, la gran mayoría son espirituales. Y así se titula el sermón el día de hoy: las batallas espirituales. Por esta razón, hermanos, el apóstol Pablo, acabamos de leer en Efesios 6:13, por esta razón, el apóstol Pablo nos anima a vivir con fe, a resistir con firmeza y sobre todo, hermanos, con la armadura de Dios espiritual que Dios ha provisto para nuestras vidas. Son los elementos, las armas que el cristiano tiene para enfrentar un mundo de ataque espiritual. En Efesios 6:13 dice el apóstol Pablo: por tanto, tomad alguna parte de la armadura de Dios. ¿Eso dice tu Biblia? Nada más el casco, nada más la espada. ¿Eso dice? Dice toda la armadura. ¿Y quién es el que provee esta armadura, hermanos? Dios mismo. En otras palabras, hermanos, el creador del universo está capacitando nuestra vida para ser protegida desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué es Dios mismo el que provee esta armadura? Porque sabe que existen días de ataques. Y dice el 13: para que podáis resistir en el día bueno. ¿Eso dice tu Biblia? En el día malo. Dios dice que habrá días malos.
pero está preparando, capacitando, proveyendo de todas las herramientas necesarias para que ustedes y yo en el día malo estemos, ¿cómo dice ahí? Firmes. Y habiendo acabado todo, es decir, va a haber batallas, va a haber momentos en los cuales tenemos que utilizar cada elemento de esa armadura, porque el ataque va a ser muy duro, hermanos, a tal grado que sentimos que se nos viene el mundo encima, que se acabó ya la manera de seguir peleando, que ya no queremos, ¿verdad? Ya, ¿para qué peleo? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago esto? Si lamentablemente el día es muy malo. Y dice Dios, ante esos ataques he provisto la armadura para que cuando termine todo estés firme. ¿Le interesa a Dios entonces tu vida, mi vida? Por supuesto que sí, porque nos ha capacitado de una manera poderosa para enfrentar esos días. La influencia de este mundo, hermanos, y los espíritus de engaño y de maldad que se encuentran detrás por influencia satánica, hermanos, harán todo lo posible para que dudemos de la palabra de Dios, de su poder. Tú prendes la televisión, tú prendes, ¿verdad?, las redes sociales y vas a encontrarte con muchas personas que se burlan de Dios, que se burlan de la Biblia, que se burlan de los cristianos. Y si tú no tienes la armadura de Dios, ¿qué crees? Has perdido esa batalla. Te las vas a creer, vas a decir, no, sí es cierto, ¿verdad? Venimos del mono, sí es cierto, por eso me gusta mucho el plátano, sí es cierto, por eso me rasco la panza, por eso hago esto. Todo esto, hermanos, no tiene ningún fundamento, pero el mundo lo cree. Y no existe evidencia ni genética ni biológica que compruebe esto. Y lamentablemente hay billones de dólares que se pagan en esta clase de, y disculpen la palabra, tonterías. Mientras la gente se muere de hambre, tienen sed, no, se tiene que investigar, que comprobar la gran mentira de que venimos de esto, de que venimos de una explosión. Billones de dólares, hermanos, se gastan esto. ¿Por qué razón, hermanos? Por la influencia satánica. ¿Por qué otra razón sería, hermanos? Porque no es cierto, hermanos, que nosotros los seres humanos somos racionales. Si fuéramos racionales, tendríamos la capacidad de decir, ah, caray, esto no me conviene. ¿Por qué voy a mentir? ¿Por qué voy a tener amante? ¿Por qué voy a transar? Si voy a dañar a mi familia, me van a meter a la cárcel. ¿Por qué llego a este grado de odio, hasta el grado de matar, si sé que me va a hacer daño? No somos racionales. Esta influencia es satánica, demoníaca, y harán todo lo posible por destruir tu vida, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Todos ellos están bajo ataque. Todos, incluyendo nosotros. Y necesitamos la presencia de Dios para enfrentar este mundo. Dice Efesios 2.2. Efesios 2.2. Fíjense cómo dice, en los cuales anduvisteis. Somos todos anduvisteis en otro tiempo, ex drogadictos, ex tranzas, ex que roban, ex que veían pornografía. Esa es la meta del cristiano, enfrentar un mundo. Tenemos esta carne que quiere eso, que quiere ser satisfacida, y conforme al príncipe de la potestad del aire, el engaño, la mentira, el espíritu que ahora opera en los hijos de, ¿cómo dice ahí, hermanos? Desobediencia. El ataque es duro, hermanos. Tú no te imaginas el odio que existe de los demonios y Satanás contra tu vida, contra tus hijos. Y por eso distorsiona todo lo que Dios dice, para que tú creas la mentira. El mundo espiritual, hermanos, en primer lugar, quiero que veamos el mundo espiritual. Cuando Dios crea al hombre, hermanos, dice la Escritura que Dios sopló. En el original dice alientos, en Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice aliento. En el original, en hebreo, dice alientos, plural, de vida. ¿Cuáles son esos alientos, hermanos? Bueno, el mundo biológico, ya lo dijimos, ¿verdad? Aquí yo los veo a ustedes, veo su rostro, veo su cuerpo, todo. Aquí lo vemos específicamente el mundo biológico. Pero el otro mundo, el más real, es el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual, hermanos, cuando Dios sopla aliento de vida, le da de su espíritu, le da el aliento de vida. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando morimos, ese espíritu regresa a Dios, quien lo dio.
Y el mundo biológico, dice Hebreos 11:3. Por ejemplo, vamos a leer para comprobar esto. En Hebreos 11:3 dice, por la fe por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, nosotros creemos por fe y ya hay evidencia científica, literaria, de todas las áreas, hermanos, biológica, también a través de la genética, la historia. Nos damos cuenta que aparte ya hay esta evidencia que por la fe se ha constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve ahorita fue hecho de ¿qué, hermanos? De lo que no se veía. Es decir, detrás de esto globo terráqueo y del universo, que son realmente asombrosos, son maravillosos. Nos damos cuenta, hermanos, que se siguen descubriendo estrellas y cómo sigue descubriéndose insectos, animales, de tal manera que cada uno en su reino hay factores sumamente importantes, hermanos, y valiosos. Y dice la Escritura, hermanos, que nosotros por fe creemos que por la palabra de Dios se creó. Es decir, de lo espiritual, de lo que no se veía, se hizo lo que ahora se ve. Primero de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y cómo es el hombre completamente y todo vuestro ser? ¿Cómo comienza el ser? Espíritu. ¿Y se fijó? Espíritu, lo que no vemos, es parte de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere guardar toda la llenura de tu vida en lo espiritual, en el alma, que es el vehículo de tus pensamientos, de tus características, de tu carácter mismo. El alma, por eso la psicología es el estudio del alma, así que busca a Dios mantenerlo. Y tu cuerpo, Dios lo quiere proteger, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, porque esto es el hombre. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le interesa tu vida espiritual, tu vida física, tu vida emocional? En el ambiente espiritual, hermanos, se mueven muchas cosas que son invisibles para nuestros ojos, donde Dios ha permitido, pero sin antes proveer una solución, que la humanidad sea influenciada por seres espirituales que, si no interviene Dios, destruirían a la humanidad en un 2x3. O sea, si Dios no interviniera, estos demonios destruirían a la humanidad, así mire, en un 2x3. Es más, usted ahorita no lo traigo, ¿verdad? Pero yo recuerdo en Apocalipsis, cuando se es liberado, hermanos, Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, dice la Biblia que 4 ángeles que ahorita mismo están atados van a salir a destruir casi una tercera parte de la humanidad. 4 ángeles que están ahorita caídos, que están bajo prisiones que Dios ha establecido para ellos, van a salir, y solo 4 son suficientes para exterminar una tercera parte de la humanidad. Imagínate qué maldad tienen estos ángeles. En el ambiente espiritual, hermanos, Dios quiere que estemos conscientes que existe y estar preparados para estos ataques. Todos aquellos que no creen en Dios, que toman a Dios a la ligera, no luchan contra el pecado. No, ¿verdad? Se dejan ir con la corriente. Nosotros también lo hicimos, hermanos. Y muchas veces, hermanos, tenemos esa lucha. Son presa fácil de los ataques satánicos. La gente cree, niños, ¿verdad? Y jóvenes, que jugar a la Ouija, al Charlie, escuchar música de terror, ver películas de terror, no pasa nada. No te imaginas la cantidad de demonios que entran a tu vida y te empiezan a atacar por ver esa clase de películas. Los ataques de ansiedad, los ataques de odio, de venganza, los ataques de quitarte la vida. ¿Tú crees que vienen de la nada? No, son ataques satánicos de haber visto todo esto y también de haber sido quizás abusados por personas que tenían esta clase de mentalidad y ya eran, si no poseídos, por lo menos influenciados por Satanás y los demonios. Por muy infantil que se vea, no te imaginas, hermanos, el daño que puede existir de la influencia satánica.
En segundo lugar, hermanos, bueno, ya sabemos que existe el mundo espiritual, no lo podemos negar. Ya vimos que Dios lo creó, sopló el aliento de vida y el aliento espiritual, pero también sopló, hermanos, el biológico. Y ahora quiero que vean, hermanos, la influencia satánica. La influencia satánica. El mundo de las tinieblas, hermanos, busca mantener al ser humano lejos de la verdad. Esa es la meta, lejos de la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? ¿Quién dijo ser la verdad? Porque la verdad, hermanos, no es una palabra, no es, vamos a ponerlo de esta manera, una simple cosa. La verdad es la persona de Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero el enfoque está en la verdad. Y el mundo de las tinieblas busca mantener al ser humano lejos de la verdad. Mantenerlo en desánimo, en depresión, en pensar que la vida no tiene sentido, que si ya te traicionaron y te engañaron, ya no vale la pena, nadie vale la pena y que es mejor la muerte. Esto es vivir en tinieblas. Vivir en tinieblas. La influencia satánica, hermanos, no se limita solo a mostrarse como lo peor, lo más aterrador, lo más oscuro. Disculpe lo que voy a decir, pero Satanás y los demonios son más perversos y Satanás es más Satanás cuando se muestra como bueno. ¿Sí sabía eso? Satanás no se le va a aparecer, ¿verdad?, como un monstruo. Se le va a aparecer como alguien que es luz. No por nada, hermanos, dice la Escritura, fíjense lo que vamos a leer, por favor, en 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, decía Pablo, porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza? Como ángel, como un mensajero, ¿de qué cosa, hermanos? De luz. A mí me impacta mucho, hermanos, ¿verdad? Porque por lo menos vienen a mi mente 3 religiones que se formaron por ángeles que vinieron a presentarles el mensaje de Dios. ¿Y qué es un mensajero? ¿Qué es un ángel? Un mensajero, ¿verdad? Se le apareció a un hombre y le dijo, oye, ¿sabes qué? Esta es la verdad. Y ahorita existe una religión, 2, aquí en los Estados Unidos, muy fuertes, hermanos, que fueron por 2 ángeles que se le aparecieron a líderes. Uno se llamó Russell, ¿verdad? El otro fue el ángel Moroni. Ya, para no meterme en problemas, ya saben quiénes son. Se les apareció. Y también, hermanos, si usted no sabía, el arcángel Miguel se le apareció a Mahoma, y es así como surgió el Islam. Así de grave está la cosa, hermanos. Así que, si usted dice que eso no es satánico, y degollar a las personas, matarlas porque no creen lo mismo que tú, asesinarlas y creer que sirves a Dios, eso no sé cómo se le llame, ¿verdad? Si es divino o satánico, lo dejo a su creencia. Pero no se necesita ser muy inteligente, ¿verdad?, para saber que es influencia satánica. Porque Dios es vida, y todo aquel que quite la vida, dice Dios, está en mi contra. Pero si su Dios les dice que quitar la vida es bueno, entonces no es el Dios de la Biblia, ni el Dios creador. Esa es la influencia satánica, hermanos, que estamos viviendo. Tan grave así, hermanos, que daña a todas las personas a nuestro alrededor. Dice Efesios 6:12, hermanos, Efesios 6:12, dice Efesios 6:12, porque no tenemos, bueno, quiero leer desde el 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del vecino. ¿Eso dice? Del diablo, hermanos. Va a haber ataques, acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados. O sea, la lucha no es contra tu hijo, contra tu vecino, contra tu supervisor, tu jefe, ni contra tu esposo o tu esposa, es contra, dice aquí la Escritura, entidades espirituales de maldad, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos y amigos, la Biblia aquí habla de situación jerárquica. Es jerarquía que existe en las regiones celestes. Dice, contra huestes espirituales, y fíjense cómo son, hermanos, de maldad. Hermanos, ¿de dónde vienen los extraterrestres? Ahí está la respuesta, hermanos. Huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes.
Así que si vienen, ¿verdad?, no vienen con buena intención. Y ya lo sabíamos, hermanos, ¿verdad? Por favor, para el que no sepa, ¿verdad?, según el Fondo Económico de Davos, para el 2030 vamos a vivir con alienígenas, ¿verdad? Eso lo dicen, hermanos, la gente más rica del mundo. Sí, pues ya los vieron, pues son puros demonios, hermanos. Si no lo cree, búsquelo, y ahí está, en su página de internet, para el 2030. Es más, en los próximos años ya vamos a tener entre nosotros alienígenas, que no son ni nada más ni nada menos que demonios. Eso lo dicen, hermanos. Es más, la ONU tiene un departamento que nada más investiga esto, para que vean que nuestros gobernantes lo creen. Y no son, aquí la Biblia dice claramente, huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Dice Daniel, capítulo 10. Daniel, vamos a Daniel, por favor. Daniel 10, y aquí va a quedar más claro, ¿verdad?, de cómo existe este mundo espiritual. Daniel 10, solamente quiero leer los versículos del 12 al 13. Daniel 10, los versículos 12 al 13, dice de la siguiente manera, 10 del 12 al 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿Sabe qué? Me voy a regresar un poquito. El 10, y he aquí una mano me tocó, estaba Daniel orando, me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿De dónde venía este ser? Del cielo. Era un mensajero de Dios. Dice, mas el príncipe, si se fijó, decía principados. La guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados. Aquí está un príncipe. Dice, príncipe del reino de Persia. Y no está hablando de un ser humano. ¿Cómo sabemos esto? Se me opuso a un ser espiritual, se le puso otro ser espiritual. Y fíjense quién vino a su alcance, a su ayuda. Y se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales, ¿y qué dice, hermanos? Príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Reyes. Oh, hermanos, fíjense, dice la Biblia que Dios permite que en el mundo espiritual haya gobernantes, principados y potestades. Ahí está una potestad, un rey, una potestad tiene sobre un imperio, el imperio de Persia. Pero hay príncipes que se encargan de ciertas áreas para gobernar esas áreas. Y viene un ángel de Dios a darle un mensaje a Daniel. ¿Y qué pasó, hermanos? En el ambiente espiritual se le opuso el principado de Persia. Y viene Miguel a su ayuda y le dice, continúa, que yo me encargo de ellos. Hermanos, existe en este lugar, aquí en Merino, en El Paso, vive en Ciudad Juárez, en Las Cruces, principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de maldad, que están buscando cómo destruir a la sociedad, a las ciudades, mantenerlas en odio, en venganza, inmoralidad sexual, en destrucción, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es la meta de Satanás. Yo estaba leyendo un testimonio, estaba escuchando, ¿verdad? Un testimonio de una persona que era bruja. Ahora es cristiana. Ella decía, ustedes los cristianos muchas veces no ven esto, ¿verdad? Yo que lo viví, decía ella, es un ambiente muy pesado. Ella tenía como meta, ¿verdad?, destruir a niños, a iglesias, pastores, etcétera, etcétera. Y ella es muy clara que cuando tenían muchas veces sus ritos y todo eso, porque ellos comen sangre, comen carne humana, etcétera, etcétera, todo lo que está en contra de Dios, lo que Dios dijo que no, eso hacen. No forniques, no adulteres, eso hacen, todo lo contrario. No comas carne humana, ellos comen. No bebas sangre, no, ellos lo hacen, todo lo contrario. Pero ella decía que ella se impactó mucho. Ella decía, venía un hombre, decía, en el mundo espiritual, ella en el mundo espiritual lo dice,
Y esto es real, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos visto. Ellos sí lo han visto, ellos lo han vivido. La proyección astral. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, han escuchado la proyección astral. La proyección astral es básicamente cuando uno entra en trance y su espíritu se sale, su alma. ¿Sí? Eso es algo, es real, hermanos. Y hasta salían películas. Yo me acuerdo, lo vi en los 90s en una película, no voy a decir cuál, ¿verdad? Ya sabe cuál. Y lo tomaban a broma, pero es real. Es real, hermanos, todo esto. Y decía ella que cuando hacía esto, muchas veces venía un hombre, dice, con ropas blancas, pero lleno de sangre, golpeado, abofeteado, que ella no sabía quién era. Dice que cuando entraba ese hombre, todo se paralizaba. Todo se paralizaba. Ella decía en su testimonio, todo, nadie se movía, ni los demonios más poderosos, ni los que nos daban influencia, nadie se movía, decía. Llegaba ese hombre y nadie, se paralizaba todo. Ella ya sabe quién era, ahora ya lo sabe quién es. Dice, ese hombre iba a detener la maldad. Ella decía, yo lo veía y me impactaba mucho, decía, ¿quién era? Pero en mi ambiente no me dejaban saber quién era, hasta que yo pregunté, ¿quién es? A alguien de fuera, y dijo, Él es Cristo, Él es Jesucristo. Nosotros no lo vemos, hermanos, no vemos ese nivel. Esto mismo que decía Daniel, el Señor Jesucristo ahora lo hace por nosotros, intercede por nosotros. Y no lo vemos, hermanos, no lo vemos. Ella lo vio porque vivió el lado de las tinieblas. Dice, se paralizaba, venía y obstaculizaba muchos planes que tenían para destruir a los cristianos. ¿Quién lo hacía, hermanos? Dios mismo. Y no lo vemos. Y a veces decimos, esta Biblia, ¿verdad? No, eso no pasa, porque no vimos el otro lado de la moneda. Pero ella lo vivió y ahora lo dice, y es algo reciente que ella lo dice. Entonces, la influencia satánica, hermanos, es real. Pero ahora quiero que veamos, hermanos, y con esto concluimos, la influencia divina. ¿No? Ya vimos esa transición, ¿verdad? Donde las batallas espirituales, los satánicos, los que están influenciados por demonios, están pensando destruir y atacar y matar. Pero hay una influencia, hermanos, que detiene esa maldad. La detiene, hermanos. ¿Y sabe qué es? La oración. ¿Qué fue lo que hizo Daniel para que hubiera una respuesta de parte de Dios? Orar y humillarse. ¿Se fijó? Vean lo que dice, por favor, Daniel 10, 12, ¿verdad? Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras. ¿Qué es lo único que hace que Dios se mueva? La oración y la humillación. Entender es, Señor, vengo delante de ti porque no sé, Señor, lo que vas a hacer. No entiendo nada. No sé cómo dirigir a mis hijos. Mira cómo es este cabezón. Ya le dije que no hiciera esto. Anda en esto, las drogas, la pornografía, el odio, anda de mujer en mujer, de alcohol, botella en botella. Señor, yo ya estoy cansado de esto. Yo no puedo hacer nada. Y dice Dios, dice Daniel, necesito que me enseñes. Y me humillo delante de ti, dice Dios. En ese momento Dios envía. ¿Quieres cambiar tu vida espiritual y el ambiente donde estás? Humíllate delante de Dios y empieza a orar. Es la única manera que podemos nosotros detener el ataque del enemigo. En ese momento, hermanos, dice Dios que le dice a un ángel, por favor, ve y dale la respuesta a Daniel. Es la única manera que podemos hacer que Dios nos mande respuesta. No se trata nada más de decir palabras bonitas y darme golpes de pecho, ¿verdad? Y tener en mi cartera a San Juditas Tadeo o Iscariote, ¿verdad? Todo peor. Es ponerme delante de Dios y decirle, Señor, no entiendo nada, no sé qué hacer. Me humillo delante de ti. Por favor, toca el corazón de mi hijo, de mi hija. Hay una influencia divina muy poderosa. Aun cuando esto parece, hermanos, perjudicial, Dios no está de brazos cruzados en un mundo lleno de maldad. Sus promesas de protegernos y de guiarnos están más vigentes que nunca. Pero es nuestro deber creerle, obedecerle y orar. Miren, hermanos, no malinterpreto lo que voy a decir. Dios provee la armadura. Yo vengo a Dios y digo, Señor, ayúdame, por favor. Claro que sí. Mira, hijo, aquí está la armadura. Póntela, ¿verdad? Lee mi palabra. Ahí está la espada. Si te atacan, ahí está. Si te lanzan, y disculpe la expresión, ¿verdad? Que un poco cobarde, aunque es una batalla, dice la Escritura que Satanás avienta
dardos de fuego. ¿Sí se fijó? O sea, de lejecitos. ¿Por qué? Porque sabe que ¿quién está con nosotros, hermanos? ¿Quién? Dios. No se acerca, no le conviene. Por eso de lejos, mira, te avienta un dardo de fuego para que tú caigas. ¿Y cómo dice que podemos nosotros detener ese ataque? Con el escudo de la fe. Escudo de la fe. O sea, el ataque va a venir, hermanos, y de lejos. Este principio, hermanos, lo acabamos de leer en la vida de Daniel, el principio de la influencia divina. En el momento que decidimos buscar a Dios y entender su palabra, humillándonos y creyendo en ella, hacemos que se mueva el mundo espiritual. Qué tremendo, hermanos. Que la herramienta para que Dios se mueva está en la oración y la humillación. Son muchos pasajes, los voy a leer rápido porque cada uno de ellos tiene gran valor. Rápidamente, dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, el cual, yo los traigo aquí ya escritos, hermanos, ¿verdad? Por facilidad, algunos no los traigo, pero con facilidad yo los traigo para que sea un poquito más rápido. Dice, el cual nos ha librado de la potestad. ¿Qué quiere decir potestad, hermanos? Que hay poder sobre nosotros, sobre el ser humano. ¿De quién es? De las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Nada más hay dos reinos, o estás con Cristo o estás en las tinieblas, punto, se acabó. Aquí no es término medio, es o estás con Dios o estás en las tinieblas. Por eso, hermanos, hay que orar por nuestros hijos, por su futuro. Lucas 22, 31 y 32 dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás, y se lo estoy leyendo, hermanos, en la traducción lenguaje actual, es otra traducción, dice, Satanás ha pedido permiso a Dios, así dice, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha concedido, se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. El ataque es duro, hermanos, muchas veces, muy duro. Dice 2 Corintios 10, 3 y 4, 2 Corintios 10, 3 y 4, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para aquí está la herramienta de la oración, de la humillación y también de mantenernos la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Ahí dice, para la destrucción. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? A destruir los ataques contra tus hijos. Pero si no oramos, ¿qué va a pasar, hermanos? Si no leemos la palabra, si no nos ponemos, entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Si andamos, ¿verdad? Y disculpe la expresión, en pecado y no en santidad, dice la Escritura, estás en la carne, estás utilizando herramientas de la carne y no vas a poder destruir los ataques contra tus hijos. Hermanos, qué tremenda lucha tenemos, pero tenemos todas las herramientas necesarias provistas por Dios para enfrentar y destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza, hermanos? Un lugar de resguardo de donde se planean las estrategias para atacarte. Ahí están los demonios. A ver, ¿cómo vamos a entrar? No, nada más deja que vea pornografía para entrar. No, deja que se drogue, deja que tome alcohol, deja que sea un mentiroso, deja que viva en moralidad sexual y sobre ellos. Así están los demonios. Y se van sobre nosotros, hermanos. Y a todos nos puede pasar, hermanos. Aquí nadie es mejor que nadie, hermanos. Todos en nuestro hogar, ahí está tu casa, ¿verdad? Haz un triángulo, el cuadrado donde vivas, y ahí, por ahí han de estar listos para entrar a tu casa. Nada más les da la oportunidad y te atacan. Y te atacan a ti y a tu familia. Y la única herramienta que tenemos es la oración. 2 Timoteo 4:18 dice de la siguiente manera, traducción lenguaje actual, yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal, hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Entonces, siempre Dios nos quiere proteger y cuidar de qué, hermanos? Del mal. Vivimos en un mundo que está bajo ataque del mal. Lucas 4:18 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No darle lugar al diablo, hermanos. Efesios 6:16
Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Finalmente, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, ponte por debajo de Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, la verdad es que no es sencilla las batallas que muchas veces enfrentaremos. El mundo espiritual es más real de lo que pensamos. La influencia satánica, hermanos, está detrás de todo ello. Pero también hay una influencia divina a la cual debemos acudir siempre. Señor, gracias por tu palabra. Hace 2000 años tú enviaste a Cristo Jesús para que cada uno de nosotros no solamente conociéramos la verdad de ti, sino conociéramos tu plan, tu propósito de salvarnos. Dice la Escritura: si Satanás hubiera sabido el daño, que si Satanás hubiera sabido que matando a Cristo nos daba libertad y salvación, nada de esto hubiera sucedido, no lo hubieran crucificado. Pero gracias, Señor, por tu gracia, por tu poder y por la vida eterna que nos brindas. Rogamos, Señor, porque seas con cada uno de nosotros. Danos de tu misericordia, tu gracia y tu poder. Todo esto te lo pedimos. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, es el momento. Porque tú, si no tienes al Hijo, a Cristo, tú estás en tinieblas. No hay otra manera. No puedes salir de las tinieblas si no crees que hace 2000 años Dios envió a su Hijo y entregó a su Hijo en una cruz. Y es la única manera de ser trasladado del imperio, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. ¿Hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo hoy? O si por las redes sociales dando saber, hoy necesitas entregarle tu vida a Cristo. No dejes que pase más tiempo, porque la influencia va a ser peor y va a ser que hacerte pensar que no vales nada, que mira lo que han hecho por ti, mira a tus papás, mira esto, mira aquello. Si tú ahorita te trasladas al reino de su Hijo amado, Él te va a enseñar lo valioso que eres ante sus ojos y el plan tan grande que tiene para ti y tu familia, pero solamente en Cristo Jesús y en ese reino poderoso. Mientras estemos en esta carne, seguiremos teniendo estas batallas diarias. Por eso es necesario enfrentar con la armadura de Dios. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano, por favor. Si no es así, bueno, por las redes sociales, háznoslo saber. Y ahora viene el segundo consejo para todos. Decide entender a Dios, buscarlo en oración y humíllate delante de Él. Confiésale tu pecado y dile: Señor, yo necesito de tu poder y esa armadura tan poderosa, porque los ataques vendrán, pero yo quiero estar preparado para enfrentar esos ataques. En el nombre de Jesús.